¿verdad? Está invitado a cada uno de los cultos y estudios que celebramos entre la semana. Entonces, hermanos, para iniciar el culto en esta mañana, vamos a dar paso, si nuestro secretario ha llegado. Gerardo, si usted pasa por favor y dar los anuncios. ¿El hermano Gerardo está con nosotros? Sí, está. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Qué bueno que estamos nuevamente conectados. Por un momento pensamos que no iba a ser posible, por lo menos a esta hora. Así que damos gracias a Dios que de alguna manera se solventó cualquier problemita que había. Recordando, hermanos, pues que todos los domingos las damas tienen su clase de 9:45 a 10:30, lo cual significa que ya tuvieron su estudio. También tenemos nuestro culto matutino, que comenzó ahora hasta las 12:30, y tenemos el culto tarde-noche de 6 a 7 p.m. el día de hoy, a lo cual también les invitamos. Recordando que los lunes están las clases de inglés a las 6:30, también las clases de bautismo para los hermanos que van a cumplir con este mandamiento del Señor. Ya hay algunos inscritos para su membresía. También tenemos, eso es de 8 a 9 p.m., ¿verdad? Los martes tenemos la clase bíblica a las 3 de la tarde, y también ese mismo martes están las clases de familia cristiana o clases de matrimonio, según usted como desee llamarles. El miércoles tenemos nuestro estudio oficial de la iglesia, que es de 6:30 a 7:30 p.m., al cual los invitamos, porque es el único estudio oficial que tiene la iglesia durante la semana. Los jueves están por la tarde, a las de 4 a 4:40, está la hermana Keren Burti con la clase de los niños. Así que recordamos en particular a los papás para que recuerden comunicarse, enlazarse el jueves a las 3:55 para que sus hijos pequeños puedan ser beneficiados por la clase de niños. También ese mismo día están las clases de inglés a las 6:30 p.m. para los hermanos que están en esas clases. Los viernes también hay una clase de discipulado a las 2 p.m. Y también a las 8:30 p.m. En ese intervalo entre 6 y 7 también están los hermanos que son alumnos del Instituto Bíblico con el hermano Steven, que tienen su clase de 6 a 7. Les recordamos pues la invitación al mismo. Y el sábado tenemos 3 clases de enseñanza, lo que ahora pues se han convertido el día sábado por razones de tiempo y espacio en lo que son las clases de escuela dominical, de 4 a 4:40 la clase para todos los adultos. También están la clase de los jóvenes de 12 a 18 años de 5 a 5:40, y los jóvenes de 19 a 25 años de 6 a 6:40. Quiero, para los que asistimos al estudio oficial del miércoles a las 6:30, este miércoles el espacio se ocupará para tratar preguntas que pudiéramos tener sobre los 2 últimos temas que ha compartido el pastor. Uno de ellos está relacionado con el tema del pecado de Adán. Como recordarán, tuvimos ese estudio en el intermedio, y aprovechando el estudio de la dispensación de la inocencia, hemos tenido el tema del pecado de Abraham, y también el anterior tuvimos el tema del matrimonio. Si usted tuviese alguna pregunta sobre estos 2 temas, ha participado o ha podido leer los estudios que el pastor envió por el WhatsApp, entonces puede enviar sus preguntas a él, de preferencia, ¿verdad? Puede enviar sus preguntas a él para obtener sus respuestas el próximo miércoles. No obstante, si faltara alguna pregunta o surgiera una pregunta que no sea enviada, él las atenderá también ese día, el día miércoles, obviamente dentro del tiempo limitado que tenemos ese día, con la prioridad de aquellas que sean enviadas previamente a consulta las preguntas. Así que le recordamos eso, y también le recordamos que hoy por la noche, que tenemos el culto a las 6, de 6 a 7, hoy predicará para nosotros el hermano Nelson. Les invitamos entonces a que nos acompañen y podamos también recibir palabra del Señor en este horario. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.
Gracias, hermano. Y qué bonito ver que tantos hermanos están llegando. Ya tenemos 32 comunicaciones y tenemos uno por el teléfono. Así que damos gracias al Señor por esa asistencia, pidiendo a Dios su bendición sobre su palabra. Vamos a orar al Señor y vamos a encomendar este culto en sus manos, pidiendo a Dios su dirección en todo lo que hacemos. Oremos, hermanos. Padre Santísimo, damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que tenemos en esta mañana de acercarnos a tu trono de gracia. Gracias por ese privilegio que Cristo mismo abrió por nosotros a través de su muerte y resurrección, Señor, por nuestros pecados. Siendo reconciliados por la sangre de Cristo, tenemos paz para con Dios y el libre acceso a tu trono de gracia. Padre, es un privilegio y nos encomendamos en esta mañana para que tú toques a cada uno de nuestros corazones conjunto mientras reunimos en tu presencia como en la iglesia local aquí en Santa Lucía. Pedimos, oh Dios, que te reveles tu santa voluntad por cada uno de nosotros a través de la predicación de tu palabra y a través de su meditación que lo meditamos juntos en este día. Señor, bendice a los hermanos que no pueden estar con nosotros. Sabemos que la hermana Karen está con su iglesia en Nueva York en esta mañana y rogamos, Señor, tu bendición sobre ella y esperamos, Señor, que pueda estar con nosotros hoy en la noche. Cuídanos cada uno y ayúdanos a alabarte como eres digno de ser alabado, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, vamos a cantar, ¿verdad? En silencio, en el sentido que mantenemos nuestro micrófono apagado, pero en su casa puede unir su voz a la voz de nuestro hermano Javier, mientras él nos dirige en la alabanza del próximo himno. Adelante, hermano. El Señor dice que debemos ser agradecidos. Y este himno dice, dar gracias de todo corazón. Dar gracias de corazón. Dar gracias al Santo Dios. Dar gracias porque el Padre a su Hijo dio. De hoy diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. De hoy diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Da gracia de corazón, da gracias al Santo Dios, da gracias porque el Padre a su Hijo dio. Da gracias de corazón, da gracias al Santo Dios, dar gracias porque el Padre a su Hijo dio. De hoy diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. De hoy diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí.
Amén, hermano. Gracias por esta linda canción que nos recuerda que debemos dar gracias a Dios por todas sus bendiciones y todos sus cuidados en nuestra vida. Bueno, hermanos, durante la semana hemos recibido varias peticiones para oración, así que tengo una lista y lo voy a resumir para ustedes y luego en la oración que puede ser, vamos a estar recordando a cada una de estas situaciones de forma colectiva. Pero pedimos que en su propio tiempo en oración, usted abre el WhatsApp de oración de la iglesia y agarra los nombres distintos de los individuos y elevarlos individualmente delante del Señor pidiendo su bendición sobre ellos. Tenemos noticia del hermano José y Gladys que la hermana del hermano José falleció. Aparentemente ella tuvo una caída hace varios días, sino semanas, y no se recuperó de ello. Y el resultado ha sido que ha fallecido. Como es lógico a pensar, el hermano está quebrantado y también el hecho de que por la pandemia no se puede acercar a su familia le hace aún más doloroso este evento, ¿verdad? Así que vamos a estar recordando nuestro hermano José juntamente con sus familiares, porque también tanto sus hijos como su esposa han perdido una tía y también ha perdido su cuñada, ¿verdad? Así que pedimos al Señor la bendición sobre ellos. Y si hay algún miembro en la familia que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, que este evento les despierta que la vida no es segura, que en cualquier momento cualquiera de nosotros podemos morir y por ende debemos estar listos para este evento. Luego la hermana Ruby nos recuerda de la familia Rivera. El abuelo de esa familia murió durante la semana del COVID y varios otros miembros de esa familia también son contagiados, así que están en aislamiento, en cuarentena, pero pidan oración tanto para consuelo tras la muerte del abuelo, pero también para su recuperación a cada uno. La abuelita también está infectada, así que encima del dolor de perder su esposo, ella está luchando con ese virus ella misma. Así que vamos a estar recordando esa querida familia y pedimos al Señor que mueva en medio de ellos y nuevamente si hay alguno que no conoce a Cristo, pues entonces ellos también se convertirán. Ella nos menciona también la familia Aguilar de una amiga suya, que también toda la familia está contagiada, pero gracias al Señor toda la familia conoce al Señor. El papá de la familia es predicador de la palabra de Dios, así que tenemos la esperanza en Cristo de que Él tiene esa relación ya arreglado con el Señor, pero pedimos al Señor que le ayude y en su clemencia, en su misericordia, que le permita sobrevivir a esta enfermedad y recuperarse. Luego también el hermano Herbe pide oración por su prima y familia que perdieron su papá y también varios de sus amigos que están luchando con el virus, que él pide oración por cada uno de ellos. Durante la semana, la hermana Irma tuvo un susto en la familia que su hijo Ricardo presentó síntomas del virus y luego Jorge empezó a presentarse fiebre también y sabemos que el joven Jorge está en una situación muy delicada y por ende toda la familia ha estado súper estricto con su aislamiento del exterior. Gracias al Señor que no fue el COVID que había entrado a la casa, sino un simple gripe. Pero un simple gripe puede hacer serios problemas para Jorge, así que pedimos al Señor su bendición sobre ellos. Y solo para estar doble seguro, Ricardo fue aprobada el viernes y fue negativo y Jorge será aprobado el martes. Vienen los médicos a su casa para probarle a él.
Luego la hermana Karen está pidiendo oración por su amiga que todavía está agonizándose. Todavía el Señor no ha dado el permiso para su alma salir de su cuerpo, pero sabemos que está en las últimas fases, ¿verdad? Pero qué lindo es saber que ella estará ausente del cuerpo y presente con su Señor, que ha servido con tanto fidelidad a lo largo de sus años. Igual ella pide oración por su tía, que está en hospital tras un derrame cerebral, y hay otras complicaciones ahí, así que está pidiendo oración por su tía. El hermano Gerardo nos informa que su hermana Rosalinda está mejorando cada día y está respondiendo al tratamiento. Así que sigamos orando por ella para que ella recupere por completo también. Y damos gracias al Señor a la tranquilidad que nos da saber que ella conoce a Cristo como su Salvador también. Luego tenemos dos cumpleañeros en medio de nosotros. Tenemos la hermana Ruth, la hermana que cocina esos pancitos tan ricos y engorda a don Roberto, ¿verdad? No, son bromas. Entonces, ella está cumpliendo años hoy, y también mi hija Débora, ¿verdad? Tenemos muchos recuerdos cariñosos con Débora, y ella dice que nos está visitando si veo su nombre en la lista ahí. Así que tanto la hermana Ruth como la hermana Débora, felicidades de parte de su iglesia. No vamos a intentar a cantarles en unísono porque no va a salir nada bien, ¿verdad? Así que tiene que conformarse con simplemente decir felicidades. Le damos las felicidades, hermanos, a cada uno, ¿verdad? Que Dios les bendiga y que Dios les permite cumplir muchos años más. Recordando los de siempre de nuestra iglesia, Jorge, don Rigoberto y don Alejandro, pidiendo al Señor su clemencia y ayuda sobre cada uno de ellos. Vamos a orar al Señor. Padre Santísimo, damos gracias, oh Dios, por esta oportunidad que tenemos en medio de la congregación de elevar nuestra voz ante tu presencia y presentarles, Señor, todas esas peticiones que han sido sometidas a nuestra iglesia. Y rogamos, oh Dios, que tu bendición esté sobre cada situación, cada persona, cada nombre que hemos mencionado. Tú conoces a cada uno individualmente, Señor, y rogamos que cada uno reciba un toque de tu Espíritu Santo. Si no conocen a Cristo como su Señor y Salvador, pedimos, Señor, que tú te reveles tu santa ser en una forma real, que ellos no se convierten por miedo, Señor, sino que se convierten porque realmente reconocen que son pecadores y que necesitan un Salvador urgente antes de que la muerte llegue. Pedimos, Señor, que ellos se arrepentirán y aceptarán a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Gracias, Padre, por aquellos que hemos mencionado que sí, que le conocen. Y gracias por la seguridad que nos da en orar por ellos, Señor, sabiendo si algo les pasa, que estarán ausente del cuerpo y presente con su Señor, como tu palabra nos promete. Señor, pedimos en tu clemencia que sanas a cada uno, muestre su poder en medio de nosotros y responde a nuestras oraciones, Señor, con poder en las vidas de estos individuos, para que cada uno reconoce que hay un Dios en el cielo y Él puede tocar sus vidas y tocarlos para bien. Señor, pedimos por Jorge, don Rigoberto y don Alejandro, que son los hermanos entre nuestra iglesia más expuestos a esta enfermedad debido a sus situaciones de su salud. Y rogamos también, Señor, por nuestros ancianos de nuestra iglesia. Cada uno, Señor, buscamos de ti su mano protectora sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud. Y pedimos, Señor, que en la misericordia tuya, cada uno, Señor,
podemos ver al final de esta pandemia sin más problemas. Pedimos, Señor, por los cumpleañeros en nuestra iglesia hoy. Rogamos, oh Dios, tu bendición sobre ellos y guárdales, Señor, siempre y ayúdales a vivir y dar testimonio de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, también por don José en este momento y todos sus familiares. Rogamos, oh Dios, que tú pongas tu Espíritu Santo cerca de cada uno que no conoce a Cristo, tocarle su corazón y hacerle saber que la única seguridad que tenemos en esta vida es la muerte. Pero si tenemos a Cristo Jesús, tenemos la certeza de la vida eterna. Pedimos, Señor, para don José y para otros miembros de la familia que sí conocen a Cristo, que use este saber, Señor, para que ellos descansen en ti y su promesa, que no te desampararé ni te dejaré. Bendícelos cada uno, Señor, y guárdalos, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, vamos a cantar otro himno antes de la predicación y pedimos al hermano Javier que tome el mando, ¿verdad? Bueno, vamos a cantar, hermanos, este himno que dice: bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Cuando combatido por la adversidad, crea ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las riquezas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana y vamos a tomar una lectura. Y vamos a tomar la lectura de 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo y el capítulo 2, empezando de leer desde el versículo 16. Esta es una lectura simplemente para dar introducción. Vamos a terminar el Salmo 23, versículo 6, la primera parte, pero esto nos sirve de introducción. 2 Timoteo 2, versículo 16 en adelante, dice la palabra del Señor lo siguiente: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomera como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó,
y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El contexto de este versículo 19, donde Pablo dice estas palabras, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. En otras palabras, Pablo está diciendo que los creyentes no deben temer la muerte. Algunos habían introducido dentro de la iglesia local en Éfeso, creemos que Timoteo era el pastor en Éfeso, y ellos estaban enseñando que la resurrección ya tuvo lugar. Los creyentes se habían quedado atrás y ahora estaban en el tiempo de la tribulación. Y Pablo le escribe para refutar esto y él lo llama palabrerías y calumnias. Él dice que trastornan la fe y trastornan la tranquilidad que tienen los hermanos en Cristo. Y Pablo acerta que este fundamento está en el corazón de cada creyente, que Dios, Cristo, conoce a los que son suyos. No te crees por un momento, queridos hermanos en Cristo, que en la resurrección que tan siquiera un solo alma se quedará atrás tras el rapto de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de todos los muertos en Él. Y nos da grande tranquilidad en nuestras mentes, porque recordamos la promesa que vimos la semana pasada, que estaremos ausentes del cuerpo y inmediatamente presente en la presencia de nuestro Señor. La semana pasada también vimos como David también tenía esta gran visión y seguridad de la resurrección y que tras la muerte había una vida eterna en la presencia de su Dios. Y nos preguntamos cómo es que él tuvo esa gran seguridad, porque Cristo aún no había muerto por él. Tú y yo podemos mirar hacia atrás a Calvario y a la tumba vacía y podemos decir, ahí está la evidencia de nuestra salvación. Pero él estaba mirando hacia adelante. Él solo tenía la promesa de Dios en su palabra. Y sin embargo, él descubrió en su propia vida dos bendiciones principales. Él tenía mucho más seguro, pero él menciona dos bendiciones en su vida que para él era el sello de seguridad de parte de Dios, que él pertenecía a Dios y la fidelidad de Dios le seguirá tras la muerte y le llevará a la presencia de su Señor. En esta mañana yo quiero indagar cuáles son esas dos bendiciones que David hallaba tanto seguridad. Y yo quiero anotar para ustedes en esta mañana que cada creyente, igual que David, puede identificar estos mismos bendiciones en su vida. Y al igual que esas bendiciones dieron visión y seguridad a David, también nos puede dar visión y seguridad en nuestro Señor. Así que sin más vamos a indagar cuáles son estas bendiciones y descubrimos el primero es este. En la misma forma que la visión y seguridad de David para la vida eterna estaban fundamentadas en la bondad de Dios evidente en su vida, así también cada creyente puede reconocer la bondad de Dios en su vida y tomar esa visión y seguridad para ellos. Nosotros vamos a ver bastantes versículos en este estudio en esta mañana y el hermano Edgardo me ha ayudado y ha preparado esos versículos para que no demoramos buscando físicamente en la Biblia. Así que tendremos los primeros dos, Edgardo, por favor. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 19 y 17,
la palabra del Señor dice, Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Yo quiero concentrar la atención sobre estas palabras, que ninguno hay bueno sino uno. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 12, y descubrimos más información. Dice, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí la palabra del Señor está claramente diciéndonos que solo Dios es el estándar absoluto para la bondad. Cualquier cosa menos de la bondad de Dios, Dios lo considera la iniquidad. Y esto es interesante para nosotros, porque sin Dios es imposible que la bondad existe. Y nosotros como creyentes debemos tener esto claro en nuestras mentes, hermanos, porque quiero que lo pienses por un momento. En este mundo muchas personas dicen que Dios no existe, que solo existe lo material. Niegan todo lo que no es fuente, que no tiene su fuente en el mundo o universo físico. Por esa razón niegan los milagros, por esa razón niegan la resurrección de Cristo, por esa razón niegan la existencia de Dios, porque no son tangibles, no lo puedes palpar, no lo puedes poner bajo un microscopio. Pero sin embargo, si ellos son ciertos que solo el físico existe, entonces, ¿cómo existe la bondad? ¿Tiene la bondad una componencia de químicos que podemos poner bajo el microscopio y estudiarlo y identificar sus componentes? Claro que no. Es algo abstracto. Nosotros decimos que es inmaterial, es metafísica. Pero si es metafísica, entonces existe más que lo material. Exacto. Entonces Dios es el fuente de la bondad y Él es el estándar al cual todo intento de bondad de parte del hombre es medida. Los ateístas tratan de refutar esa idea diciendo, bueno, si un Dios bueno existe, ¿cómo es que existe la maldad? Con esto tratan de decir, si Dios es tan bueno, ¿por qué? Porque hay maldad en el mundo. Para ellos esto es un dilema, porque siendo metafísica tanto la bondad como la maldad, ellos no tienen justificación en su panorama de la evolución por explicar la existencia de ninguno ni el otro. Pero ellos saben que sí, nosotros lo entendemos. Nosotros creemos en la metafísica. Nosotros creemos en la existencia de la bondad y la maldad. Y por ende dicen, bueno, si tu Dios es tan bueno, ¿cómo es que existe la maldad? Pero nosotros inmediatamente le podemos devolver la moneda. Y podemos decirle, ¿con qué justificas tú que algo es malo? ¿Cuál estándar usas tú para comparar si algo es bueno o malo? C.S. Lewis, un filósofo del principio del siglo XX en Inglaterra, dijo en una ocasión, es imposible para que un hombre diga que una línea no es recta, al menos que él sabe lo que es una línea recta. Si usted nunca había visto una línea recta, ¿cómo sabes tú si es recta o no recta? Entonces, para que el evolucionista dice que esto es malo, ¿cómo saben ellos que es malo? Si la bondad no existe, si la metafísica no existe, si no hay un Dios que ha puesto un estándar. En otras palabras, están hablando de su opinión.
Yo creo que eso está mal, pero ¿hace eso malo la cosa? Por ejemplo, los nazis dijeron que era bueno asesinar a los judíos. Los americanos, los británicos, los franceses y todo lo demás del mundo dijeron que no es bueno asesinar a los judíos. ¿Quién tenía razón? ¿Solo es opinión? ¿O hay un estándar universal a lo cual comparamos nuestros pensamientos sobre el bien y el mal? Y si hay un estándar, entonces Dios existe. Si no hay un estándar, entonces la bondad ni la maldad existe. Simplemente es tu opinión o mi opinión. De hecho, cuando nosotros como creyentes le decimos a los ateos, ¿qué vino primero? ¿La bondad o la maldad? Eso es como la pregunta que viene primero, la gallina o el huevo. Para nosotros los creyentes es una pregunta fácil porque Dios creó las aves, no creó huevos. Así que es fácil decir que Dios creó a la gallina primero. Pero con la bondad y la maldad, ¿qué viene primero? ¿Sabe usted que sin la bondad, la maldad no puede existir? ¿Cómo sabes qué maldad hay? Si, solo sabes si algo es malo si lo comparas con el bueno. Eso requiere que el bueno tiene que venir antes que el mal. Usted no puede tener maldad si no hay bondad, pero puedes tener bondad sin que haya maldad. Y la palabra del Señor contesta esa pregunta también. Dice en el primer versículo de la Biblia, en el principio Dios. Dios es el fuente de la bondad. Por ende, la bondad vino primero. ¿Cómo entró la maldad? Ya la vimos en algunos estudios anteriores los miércoles por la noche. La maldad se introdujo en este mundo cuando el hombre deliberadamente, sabiendo lo que Dios le había prohibido, él extendió su mano y tomó del fruto prohibido. Y introdujo al hombre la maldad en el mundo. La maldad es la ausencia de la bondad. Y queridos hermanos, cuando David dice en este texto, Salmo 23, vamos a ir a Salmo 23 y el versículo 6, la primera parte. David dice esto, él dice, ciertamente el bien, y vamos a saltar, me seguirán todos los días de mi vida. ¿De qué bien está hablando? ¿Está hablando de la buena suerte? ¿Está hablando de las coincidencias? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque David tenía una relación personal con Dios. Él tenía una relación a través del Espíritu Santo en la cual él tenía comunión con su pastor celestial. Y él sabía que el fuente de toda bondad es Dios. Y por ende la palabra del Señor nos dice que siendo bueno en su naturaleza, es imposible que Dios comete maldad. Vamos a verlo en Santiago capítulo 1 y el versículo 17. En Santiago 1, versículo 17, vemos esto. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Es imposible que algo malo proviene de Dios. Y es imposible que algo verdadero, bueno, llegue a nuestra vida sin haber venido de parte de Dios, porque Él es el fuente de toda bondad.
Así que cuando David habla en el versículo 6 acerca de la bondad, él está hablando de esa bondad que proviene de Dios, el Dios con el cual él tenía una relación personal a través del Espíritu Santo. Y hermanos, cuando nosotros entendemos esto, entendemos por qué él dice, me seguirán todos los días de mi vida. David está mirando su vida hacia atrás y él está diciendo, de verdad mi vida ha sido llenado de bondad que proviene de Dios. Y no simplemente ha venido, sino siempre vendrá todos los días de mi vida. Y él está considerando esta verdad y él está diciendo, si eso es verdad, que Dios me ha cuidado, que Dios me ha bendecido todos esos años y para todo el futuro de mi vida, ¿cómo va este pastor celestial a desampararme en el momento de mi más necesidad, cuando cierro mis ojos en la muerte? Entonces David, mirando la bondad de Dios en su vida, toda su vida, él estaba seguro y tenía una visión de que esta bondad era su garantía, que él estaría en la presencia de Dios para toda la eternidad. Nosotros cuando hablamos de esto, tenemos que hablar con los amigos que nos acompañan esta mañana. Porque David hace una ¿cómo se llama? Referencia bien interesante. Él dice, todos los días de mi vida. Él no simplemente está refiriendo al futuro, sino él está refiriendo al pasado. Pero David sabía que él había nacido en el pecado. Él lo dice en Salmo 50. Léalo cuando llegas a su casa. Está en su casa. Léalo cuando terminamos ese culto. Ahí él dice, en el pecado fui concebido y en el pecado fui formado en la matriz de mi madre. Él sabía que él nació pecador, pero él sabía que la bondad de Dios estaba presente en su vida desde el momento que él nació en este mundo. Mi querido amigo, aunque usted no conoce al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, la palabra de Dios nos asegura que la bondad de Dios es por cada uno de nosotros. Vamos a ir a Mateo 5:45. Mateo 5:45 y vamos a ver lo que dice esta palabra. Dice en Mateo 5:45, hermano. Creo que he saltado algunos versículos, ¿verdad? Me perdí en mis apuntes. Mateo 5:45. Dice la palabra del Señor, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre los justos y los injustos. Luego en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 34, él dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. David sabía que aunque en los días antes de conocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios estaba presente con su vida. Querido amigo, Dios te ama. La palabra del Señor lo dice claramente. La palabra del Señor dice, por cuanto Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La bondad de Dios es tan evidente. Incluso David, hablando a la población en general, él escribe en Salmo 34, versículo 8, estas palabras. Vamos a ver lo que él dice en Salmo 34, versículo 8. Y dice la palabra del Señor en Salmo 34, versículo 8.
Le he confundido al hermano Edgardo porque estoy cambiando el orden de los versículos. Si me da Salmo, ahí está. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Con quién está hablando David? Desde luego no está hablando con gente que ya están confiando en Dios. Hermanos, David reconoció que la bondad de Dios estaba presente en el mundo, tratando con cada individuo y proveyéndole salud, una casa bonita, una familia que la ama, etcétera, etcétera. Y Pablo en su palabra en Romanos capítulo 2, versículo 4, afirma esto de la bondad de Dios. Miren lo que dice. Dice la palabra del Señor en Romanos 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y no, este no es yo por lo visto no, perdón hermano, soy yo que estoy confundido. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿A qué propósito está la bondad de Dios en este mundo? La bondad de Dios es para traerle a usted a arrepentirse de su pecado y confiar en el Dios de los cielos. Mi querido y estimado, la palabra del Señor está invitándole a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Cada día que usted despierte y cada día que usted puede identificar algo bueno en su vida, ese es testimonio del Espíritu Santo a ti, que Dios te ama, que Cristo murió por ti y que Dios le invita a pasar la eternidad en su presencia. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a arrepentir de su pecado, admitiendo que eres merecedor de la condenación de Dios, pero por su bondad en proveer a Cristo, tú tienes un escape de una eterna sin Dios? ¿Y qué hay de nosotros, hermanos? La palabra del Señor habla claramente que la bondad de Dios es para todos y cuanto más para aquellos que han gustado de esta bondad de Dios, que ha hecho esa bondad de Dios personal en su corazón. ¿No dice la palabra del Señor que Él ha prometido, no te desampararé ni te dejaré? Si nosotros pasamos cada día y terminamos el día sin contagio del virus o sin algún accidente o sin o sin aquello, esto comprueba que Dios es bueno, que Él está derramando su bondad sobre nosotros. Pero aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos cuando nosotros fallamos a Dios en el pecado, Dios aún ahí está bondadoso con nosotros y su bondad nos levanta, su bondad nos consuela, su bondad restaura nuestra comunión con nuestro Padre. La palabra del Señor está claro, hermanos, porque dice en Romanos 8:32, vamos a ir a ver lo que dice Romanos 8:32. La palabra del Señor hablando dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todo lo que tú necesitas, hermano, en Cristo, para servir a su Dios, todo lo que usted necesita para ser útil para Dios, Dios le ha dado. Y todo lo que nosotros necesitamos para entrar en la muerte, la vida eterna, Dios ya nos lo ha dado en Cristo Jesús. Y esta misma bondad que experimentamos cada día nos guardará hasta que estamos en su mero presencia. Es la primera, la bondad de Dios.
La segunda que David identifica es de la misma forma que la visión y la seguridad de David fue basado en la misericordia de Dios presente en su vida, así también todo creyente verdadero puede tener la confianza, la visión de la seguridad eterna, confiando en la misericordia de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 2 y versículo 4 y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Aquí en Efesios 2:4 la palabra dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Hermanos, la misericordia de Dios es otro atributo de Dios. Su bondad es un atributo y la misericordia de Dios es atributo. Y de la misma forma que no puedes tener bondad, verdadera bondad sin Dios, no puedes experimentar verdadera misericordia fuera de Dios. Y de hecho, la misericordia de Dios es Dios no dándonos lo que merecemos, hermanos. Vamos a ver lo que dice David en Salmo 103 y versículo 10 acerca de la bondad de Dios. Dice que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. David sabía que él era pecador, le hemos visto esto. Desde el momento que él nació, él era pecador. Pero habiendo aceptado a Cristo como su Señor, entonces él experimentó la misericordia de Dios. Pero aún antes, toda su vida, la misericordia de Dios estaba sobre él. Dios tiene el derecho, si él quisiera, a quitar de cada ser humano en ese momento el aliento de la vida. ¿Cree usted que Dios necesita una pandemia para matar gente? Queridos hermanos, yo he oído mucha gente, muchos charlatanes en el radio, en el televisor, diciendo, esta pandemia es un castigo de Dios. ¿Tú realmente crees que Dios necesita un virus para castigar a las personas? Dios, con un simple deseo, puede quitar de ti y de mí nuestro aliento de nuestros narices y puede condenar nuestra alma al infierno si así Él quería. Dios no hace cosas malas, Dios hace las cosas buenas. Y Dios en su misericordia nos proteja. Nosotros vivimos en un mundo caído, hermanos. Debido a esta maldad que el hombre trajo a este mundo, cosas malas suceden. Pero la razón por la cual nosotros aún estamos aquí es por la misericordia de Dios guardándonos y protegiéndonos de esta maldad. Y nosotros gozamos en esta protección de Dios. Y sobre todo, sobre su protección de la ira de Dios sobre nuestros pecados. En el libro de Lamentaciones, descubrimos que el autor ahí dice prácticamente lo que dijo David en Salmo 103. Vamos a ir a Lamentaciones 3, 22 al 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Gracias, Gerardo. Entonces, aquí vemos la visión que tenía David. David está convencido que la misericordia de Dios era presente en su vida. Y siendo presente en su vida hasta ahora, él interpretó que esta misma misericordia de Dios estaría presente en su vida hasta llevarle a la presencia de su Padre. Pero mi querido amigo, nuevamente tenemos que entender eso. David dice, todos los días de mi vida
La misericordia de Dios había estado sobre él desde el momento que él nació de la matriz de su madre. Durante la semana estaba contestando la pregunta de una hermana que era, ¿qué pasa con los bebés que nacen en el pecado y mueren? La palabra de Dios está clara. Cristo muriendo en la cruz de Calvario murió por el pecado de Adán y las consecuencias del pecado de Adán en todo ser humano. Así que cualquier bebé que muere en inocencia está cubierto por la sangre de Cristo aún antes de que Él murió en la cruz de Calvario. En Romanos capítulo 3 dice que el efecto de la sangre de Cristo cubre aún todos los que murieron en esperanza de Él y para todos los que en el futuro creerían en Él. Ahí está la misericordia de Dios. ¿Puede usted acaso medir el tamaño de la misericordia de Dios? Hay algunos charlatanes que tratan de restringir la misericordia de Dios y tratan de decir que Cristo solo murió por unos cuantos sobre la cruz de Calvario. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que Él ofreció su sangre mediante el Espíritu Eterno. Por ende, no hay lugar donde su misericordia no puede llegar. Y querido amigo, la misericordia de Dios ha llegado a su puerta. Porque desde el momento que usted nació, la misericordia de Dios estaba sobre ti, cubriéndote en su infancia, hasta este momento cuando usted decidió rebelar, igual que Adán, contra lo establecido por Dios. Pero aún después de esto, Dios no te ha tratado conforme a sus pecados. La misericordia de Dios está presente en su vida. Y igual que la bondad de Dios, la misericordia de Dios es la invitación de su santo ser a venir y hacer paz mediante la sangre preciosa de Cristo ofrecido en la cruz de Calvario por tus pecados y por los míos. Hermanos, nosotros cuando leemos en Salmo 18, versículo 1, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor acerca de esto. Salmo 18 dice, te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y mi fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Puede usted acaso repetir esas palabras con David, mi estimado? Usted puede. Si obedeciendo la palabra del Señor usted se arrepiente y acepta a Cristo a ser su Señor y su Salvador. Por esa razón, la palabra del Señor nos ha dado esa esperanza, esa seguridad de que cuando cerramos nuestros ojos en la muerte, estaremos presentes con nuestro Dios. Citamos este versículo la semana pasada, pero vamos a citarlo otra vez. 1 Corintios 15, 19. La palabra del Señor nos dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmemoración de todos los hombres. Dios ha dado su misericordia, no solo para esta vida, sino para llevarnos a la vida venidera. Por esa razón, la palabra del Señor exhorta a cada uno de nosotros a ponernos de cuenta con Dios para que podamos heredar la vida eterna. Es tan segura. En 1 de Juan capítulo 5 versículos 11 al 13 leemos lo siguiente. Mira lo que dice la palabra del Señor. Todo debido a la misericordia de Dios. Él dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El conocimiento de la vida eterna
estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ha creído usted en el nombre de nuestro Dios? Yo sé que yo he creído y yo sé que muchos de los que me están oyendo en esta mañana también lo han creído en Cristo. Y por ende nosotros podemos repetir con David, la misericordia de Dios me ha seguido todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un otro versículo que me gustaría leer en ese momento, segundo de Pedro 3, versículo 9, que nos trae otro consuelo. Dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. ¿Sabe usted que hay muchas personas que dicen que nosotros creemos en un Dios malo, un Dios de ira y de violencia contra la persona? Ese no es el Dios de la Biblia. Él es un Dios misericordioso. No nos ha tratado conforme a nuestros pecados, sino que nos ha dejado vivir los años que tenemos para que arrepentimos y aceptemos a Cristo. ¿Lo ha hecho, querido amigo? Tanto tiempo que está asistiendo a los cultos, escuchando el Evangelio de Cristo, ¿no está ya al punto de reconocer que eres pecador y aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Pablo encomienda a cada uno de nosotros, hermanos, a ir al mundo, a convencer, a desfiar a las personas que aprovechando la misericordia de Dios pueden alcanzar esa salvación. En 2 de Corintios capítulo 5, versículos 20 al 21, dice la palabra esta promesa. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi estimado, en esta mañana, la palabra del Señor advierte: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Esta podría ser su última oportunidad de aprovechar de la misericordia de Dios y su bondad en proveer el sacrificio que usted necesita para conocerle como su Señor, como su Dios, como tu Supremo. Le invito en esa mañana a considerar su situación y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Hermanos en Cristo, espero que este pequeño estudio nos ha servido a cada uno para que, igual que David, nosotros podemos tener una visión clara de la seguridad prometida para nosotros en Cristo Jesús, mediante la presencia de la bondad en nuestra vida y mediante la misericordia que hemos recibido en Él y la seguridad de la vida eterna. Que Dios bendiga su palabra a cada uno. Si hay alguno en nuestra congregación hoy que le gustaría hablar conmigo acerca de lo que has oído y quiere indagar más acerca de la salvación y cómo usted puede saber que eres salvo. Yo estoy aquí, la pandemia me tiene encerrado, no puedo ir a ningún lado, así que tengo tiempo de estudiar la palabra de Dios contigo. No sientes que me está incomodando. Puedes ponerse en contacto conmigo a través del teléfono o a través del WhatsApp, o podemos citar una reunión a través del Zoom.
Pero si su corazón ha sido tocado en esta mañana y requiere ayuda para tomar ese paso, yo estoy su siervo por Cristo Jesús. Que Dios le bendiga a cada uno. Vamos a cantar nuestro último himno y para ello le damos paso al hermano Javier, nuevamente, que nos guíe. Primera de Pedro 5:7 dice: sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Casi no oímos, hermano. No estamos oyendo nada, hermano. Martín tiene el micrófono encendido. Sala de su amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti. Nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Amén. Amén, hermano. Gracias y perdone ese pequeño lapso de sonido al principio, pero sabemos que estamos en vivo, así que estas cosas pasan, pero estamos juntos alabando a nuestro Dios. Bueno, hermanos, ya se concluye la primera parte de nuestro culto. Enseguida vamos a dar paso a la mesa del Señor, pero antes de hacerlo vamos a tener una oración y si alguno tiene que salir por otros asuntos pendientes, entonces ya lo entenderemos. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre cada uno. Oremos. Padre Santísimo, damos gracias, oh Dios, en esta mañana por la oportunidad que nos ha dado, Señor, de poder revisar tu santa palabra y verlo claramente expuesto en nuestros oídos. Gracias por la bondad de Dios que es tan evidente en nuestras vidas a pesar de los tiempos contrarios y a pesar de nuestros pecados. Gracias por tu misericordia que no nos ha tratado conforme a este pecado que tenemos en nuestra vida. Y gracias que mediante la sangre de Cristo Jesús hay una respuesta al tema del pecado para cualquiera que en él confíe. Bendícenos, Señor, y danos esa visión, esta certeza que tuvo David de que en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Padre, por esta gran verdad de tu palabra, que podemos saber que somos salvos y podemos saber dónde vamos a estar.
Pedimos tu bendición sobre aquellos que no pueden quedarse con nosotros por la mesa del Señor. Ruego tu bendición sobre ellos, Señor. Guárdales y ayúdales en la semana que está delante. Y pedimos por nosotros que quedamos un rato más, que tu bendición esté sobre Luis, que nos trae la meditación, y sobre los elementos que nos recuerda de esta muerte gloriosa por nosotros, y sobre todo la resurrección potente que aseguró nuestra salvación en Cristo, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermano Luis, le damos paso, joven, para que usted nos trae la meditación para la mesa. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Reciban un caluroso abrazo virtual de nuestra parte. Es un placer, pues, servir, ¿verdad?, al Señor. Y en este caso, pues, he traído una pequeña meditación de la palabra de Dios, en donde el versículo principal lo vamos a encontrar en Marcos 14, del versículo, Marcos 14, del versículo, ya les digo, Marcos 14, versículo 22 y 25. Vamos a leer las palabras del Señor. Dice lo siguiente: mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos. Y les dijo, disculpen, voy a leer otra vez el 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Dios bendiga su palabra, hermanos. Aquí el Señor Jesucristo nos está hablando, ¿verdad?, de una revelación que aún no había sido dada al pueblo de Israel, ¿verdad? Aquí está Él dándonos una oportunidad nueva, ¿verdad?, para todos aquellos que le han aceptado y han creído en la palabra de Dios. Luego de esto, hermanos, todos conocemos esa triste historia en cuanto a la humillación que sufrió nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. La institución de la Cena del Señor, ¿verdad?, es para nosotros un recordatorio, un medio para adorar a nuestro Señor y Salvador, creador de nuestras vidas, de todo lo que nosotros vemos, y nuestro soberano Rey. Cuán potentes son las palabras y cuán verdaderas. Nosotros sabemos que la potencia de esa palabra es tal que según Marcos 13, 31, nos dice que su palabra es eterna, ¿verdad? Dice el versículo, Marcos 13, 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa palabra, ¿verdad?, que Dios nos ha dejado a nosotros, en la cual nosotros tenemos que poner nuestra confianza, no cambia, como lo mencionó el pastor, ¿verdad? Es lineal, ¿verdad? Todo lo que está escrito, nosotros tenemos que considerarlo como verdad, como la guía de nuestras vidas, ¿verdad? Hebreos 4, versículo 12, para que lo busquen también en sus Biblias, dice lo siguiente, Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Escuchen bien esta parte, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Estas son cosas inmateriales, ¿verdad?
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí vemos una arma potente que nosotros los creyentes podemos utilizar para uso y gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios? Tarde o temprano esa semilla va a ser sembrada, ya sea por nosotros o por otras personas, ¿verdad? Que llevan la palabra de Dios a todos aquellos que le sirven. Entonces, ¿cuán verdadera es? Siempre y cuando nosotros confiemos en ella, tenemos la verdad en nuestra mano. ¿Cuán potente es? Potente para partir aquellas cosas inmateriales y hacer cambiar de parecer a una persona que es pecadora, ¿verdad? Entonces, por tanto, tenemos que aferrarnos a esa verdad eterna que es la palabra de Dios. Y pongamos nuestra confianza en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según Juan 1, del 10 al 12, dice lo siguiente: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, y a todos, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Qué gran amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado una segunda oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Vemos aquí también, ¿verdad? Que el pueblo judío, ¿verdad? Los israelitas estaban esperando a un rey terrenal, ¿verdad? No a un rey eterno, a un rey terrenal. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tristemente, más bien fueron ellos quienes lo llevaron a la cruz del Calvario, ¿verdad? Lo llevaron ante el concilio. Jesús cayó, ¿verdad? Él guardó silencio ante todas las acusaciones falsas que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Que los sacerdotes y líderes religiosos levantaron delante de él. En ese momento, él pudo librarse, como dijo el pastor, con una simple orden, ¿verdad? Pudo haberse librado de esas acusaciones y de esa multitud que lo estaba rodeando, con un simple llamado a sus ángeles, ¿verdad? Pero él, en su obediencia hacia el Padre, ¿verdad? Él guardó silencio, según lo que nos dice Marcos 14, y vamos a leer varios versículos aquí, hermanos, para entender el contexto, ¿verdad? Marcos 14, voy a leer desde el 55, tal vez me siguen con su vista ahí. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falsos testimonios contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y la palabra de Dios dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito el Hijo del bendito? Disculpen. Y Jesús les dijo, obviamente aquí les dijo la verdad: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo
en una nube del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testimonio? De testigos, habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Mas aquí, ¿verdad? Les estaba diciendo la verdad. Continúa la palabra de Dios diciendo: y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Aquí comienza, ¿verdad?, la humillación de nuestro Señor Jesucristo ante un pueblo que no lo reconoció como su rey eterno. Ellos querían un rey terrenal. ¿Por qué? Porque se les había sido profetizado. Pero el propósito de Dios en ese momento no era venir a reinar en la tierra. Era dar salvación por medio de su muerte. Él quiso darnos una oportunidad a los que estábamos muertos en vida, condenados al castigo eterno, alejados de la presencia de Dios, sin oportunidad de comunión con Dios. Pero son muchos los que están en esta condición actualmente, ¿verdad? ¿Qué esperas, tú, amigo que nos acompañas en este momento? ¿Qué esperas para acercarte al trono de gracia? ¿Verdad? Dejo ese interrogante, ¿verdad?, para todos aquellos que nos visitan y aún no conocen al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Él vino a hacer aquí a la tierra, ¿verdad?, nos da una segunda oportunidad para morar eternamente en el reino de Dios. Por gracia somos salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hoy es el día que hizo el Señor. Es probable que para muchos no haya un mañana, como lo mencionó el pastor, ¿verdad? Ya hiciste las paces con el Señor. Ya entregaste tu vida a Cristo. Y para los hermanos que estamos en comunión con Dios, hoy es el día, ¿verdad?, para pedir perdón, ya sea a un hermano que está enemistado, ¿verdad?, a un jefe, a un vecino, a un amigo que nos haya hecho algo, ¿verdad?, y nosotros tengamos rencor. Dejemos a un lado todos esos sentimientos de rencor, ¿verdad? Recordemos 1 Corintios, ahí en nuestras Biblias, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11, y los versículos del 28 y 29. Dice lo siguiente: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos tener una conciencia limpia y llena de paz para con nuestro prójimo, y una comunión con Dios para poder tomar de los alimentos, ¿verdad?, que representan la cena del Señor. Entonces, en esta segunda oportunidad, para todos aquellos que no han recibido, puedes pedir perdón al Señor Jesucristo, ¿verdad?, y entregar tu vida al servicio de Él. ¿Qué pasa? Como mencionó el pastor hace poquito, la misericordia de Él va a estar sobre nosotros, ¿verdad? Él nunca nos desamparará ni nos dejará, y nuestra confianza tiene que estar puesta en Él en tiempos difíciles, como lo estamos viendo ahorita, en donde algunos familiares están muriendo y nosotros no podemos ir a consolarles, pero sí los podemos llevar en oración. Oremos, hermanos, para que nuestros familiares que aún no conocen a Cristo lleguen a sus pies, lleguen a rendirse a ellos, ¿verdad? Y oremos también para que toda Honduras proceda al arrepentimiento. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, hermano. Y esta es la oración de cada uno de nosotros, para que nuestros seres queridos lleguen a tener esa confianza, esa visión que cada uno de nosotros tenemos.
Bueno, hermanos, ya hemos sido dirigidos a través de la palabra del Señor a concentrar nuestras mentes en Él y lo que Él hizo en la cruz de Calvario por pecadores como nosotros. En vez de tratarnos como nuestro pecado merece, Él nos trató con su amor y su misericordia y mandó a su Hijo a morir en esa cruz por nosotros. Tomando este pan, estamos simbolizando que aceptamos que Cristo murió en esa cruz. Su cuerpo fue maltratado, perforado, traspasado, golpeado por tus pecados y por los míos. Y cuando Él dijo, consumado es, todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro, fueron lavados por su precioso sangre. Tomamos, hermanos, de este pan en memoria de nuestro Señor. También hemos sido recordados de la sangre de Cristo que fue derramado por nosotros. La palabra del Señor dice, sin derramamiento no se hace remisión. Y Dios mismo fue que hizo esa ley y Dios mismo fue quien proveyó el sacrificio perfecto. Hemos visto que Dios es el estándar de bondad, es el estándar de misericordia y Él es el estándar del sacrificio apropiado para limpiar el hombre de todo pecado. Tomamos, hermanos, este vino en memoria de nuestro Señor y lo que su sangre hizo por nosotros. Amén. Bueno, vamos a terminar con una oración y voy a pedir al hermano Herbie si sea tan amable, hermano, a encender su micrófono y guíanos en una oracioncito resumiendo toda la bendición que hemos recibido en esta mañana y encomendarnos a la presencia de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos por la oportunidad nuevamente de reunirnos y estar juntos y en armonía. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual edifica, cambia y transforma nuestras vidas. Gracias por el recordatorio, Señor, que hemos hecho hoy en tu nombre, Señor, a recordar ese sacrificio enorme que hiciste por cada uno de nosotros y por el mundo entero. Señor, te queremos agradecer por las misericordias que estamos disfrutando hoy, las cuales tú nos has dado desde el momento que abrimos los ojos. Tú has permitido que estemos vivos hoy y esa es por tu misericordia y por tu bondad. Padre Santo, bendícenos con tu presencia y que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas en cada acto y en cada palabra y en cada pensamiento que tengamos, que todo sea para glorificar y honrar tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, lo pedimos. Amén. Amén.